Alternativas para la edición y presentación de material de clase y trabajos escritos. Es indudable que leer sobre papel y hacer anotaciones y figuras con lápiz es una sensación más natural que leer y escribir en una pantalla. Sin embargo, esto ya no es siempre posible. En cambio, leemos en soportes digitales, computadora, tablet, celulares y readers. Esto es así, entre otras cosas, por las circunstancias actuales, en que ya no están disponibles las fotocopiadoras, o sea, adiós a las antologías. No es posible asumir que todos tienen impresora disponibles y ni siquiera es deseable imprimir todo el material que tenemos. Además, hay un problema con la mayoría de documentos digitales que generamos, como se aprecia aquí, o más bien, como no se aprecia aquí. Y es que se generan con un diseño de impresión, y el diseño de impresión no se distingue bien en pantallas porque su diagramación y tipografía se supuso para otro tamaño y posibilidades. El objetivo de esta presentación es mostrar las posibilidades de que los estudiantes, pero también nosotros los profesores y profesoras, presentemos el trabajo en nuevos formatos como presentaciones de diapositivas alojadas en la nube, documentos estáticos pero ajustados al tamaño de pantallas, documentación editada en Markdown compartida como HTML, documentación editada en Markdown en GitHub y otras páginas similares de repositorios, artículos tipo wiki en mediación virtual, incrustando también contenido web en mediación virtual y como publicación electrónica en un formato EPUB que vamos a ver después o similar. También otros que serán mencionados solamente en esta presentación. ¿Por qué hacer esto? La presentación de resultados sigue siendo una destreza importante para los estudiantes en su desempeño académico y profesional, y cada curso tiene la oportunidad de ofrecer formas de cultivarlo. Más aún, el trabajo y la enseñanza-aprendizaje remotos demandan nuevas alternativas para generar y compartir información, porque ya no estamos frente a frente y ha cambiado fundamentalmente el tipo de interacción que tenemos. Y claro, los medios digitales ofrecen posibilidades diferentes que podemos aprovechar positivamente, más allá de solamente cambiar el soporte de lectura de átomos a píxeles, por decirlo así. Por mencionar algunas, tendremos interactividad, gamificación, aprendizaje a un ritmo individual e incluso adaptación a necesidades especiales como limitaciones visuales, por ejemplo. Vamos, por tanto, a explorar algunos formatos conocidos y otros quizá nuevos que están mejor adaptados a medios digitales. Una primera categoría es aquella del diseño de impresión, creada a partir de herramientas de ofimática tradicionales como Microsoft Word, LibreOffice Writer, Apple Pages, Google Docs y otros editores llamados WYSIWYG, What You See is What You Get, en donde se muestra el diseño final al usuario. Pero también a partir de editores WYSIWYM, que es el otro paradigma, What You See is What You Mean, como LaTeX, en los que hay más bien una edición de la descripción de la estructura del documento. En ambos casos, algo importante es que el PDF resultante es estático. La siguiente categoría son las diapositivas, que nacieron con otro propósito, pero están mejor adaptadas a pantallas de teléfonos por su diagramación, pensada inicialmente para leer a distancia, pero que termina satisfaciendo la necesidad de leer en una pantalla pequeña. Siguen siendo relativamente estáticas las presentaciones, aunque usualmente admiten animaciones, GIF o videos. Otra gran categoría y a la que daremos énfasis aquí es la que se conoce como lenguaje de marcado o markup language, que representa una descripción estructural de la información del documento. Esta diferencia le concede una mayor portabilidad porque su estructura es precisamente explícita. Así entonces, estos formatos adoptan dinámicamente el tamaño del programa que los muestra y opcionalmente, como vamos a ver más adelante, pueden adaptarse a preferencias tales como el tamaño, el color o la tipografía que estamos viendo. Vale la pena mencionar aquí la existencia de otros medios para crear contenido con gran flexibilidad, combinando texto con listas, calendarios, videos, tablas, comentarios, enlaces con otras aplicaciones y trabajo colaborativo. Estas son buenas herramientas para trabajo en equipo y planificación y recomiendo echarles un vistazo, pero no necesariamente para presentar teoría o resultados. Entre ellos están Dropbox Paper y Confluence. La gran pregunta que nos reúne es: ¿por qué y cómo puedo integrar estos formatos de presentación en mi curso?
Ciertamente, cada uno representa oportunidades de comunicación distintas y cuando se utilizan adecuadamente pueden ayudar a enfatizar algunos resultados o resaltar las virtudes de un trabajo y su comprensión. Mi propuesta es que si hay varias asignaciones del curso, cada uno puede tener un formato de presentación distinto. Así ya lo hice el primer semestre del 2020 y no fue terrible, al menos. Hablemos del diseño de impresión que ya hemos mencionado. El problema que discutimos es que su premisa y diseño es para que el documento se imprima, algo que ya no sucede así en general. En la imagen de fondo se ve como ejemplo un documento de Google Docs con una hoja tamaño carta. Sin intención de eliminar para siempre este tipo de documentos, hay algunas recomendaciones que nos pueden ayudar en la migración de documentos que ya están en este formato. Primero, cambiar el formato a una letra grande. Luego, migrar hacia las diapositivas. También crear ebooks a partir de los documentos, que lo veremos más adelante. O finalmente, crear documentos en látex que tienen plantillas con múltiples formatos de salida, que también lo examinaremos. Estos puntos son en un orden creciente de dificultad porque hay un trabajo implícito a la hora de hacer esta migración. En este ejemplo cambié el tamaño de la página, que era tipo carta, es decir 8.5 pulgadas por 11, a 2.25 pulgadas de ancho por 4 pulgadas de alto, que representa una relación de aspecto 9:16, que se adapta bien a celulares en posición vertical. Todavía se pueden reducir más los márgenes para aprovechar todo el espacio, como ven ahí, dado que no es necesario realmente dejar un margen de impresión como se hacía antes, sino que se puede cubrir o casi toda la pantalla. El problema con esto es que solamente LibreOffice Writer y Apple Pages permiten hacer este cambio arbitrario de tamaño. Office Word y Google Docs solo admiten tamaños predefinidos de impresión como carta, A4, A5, sobres, etc. Nos vamos a enfocar ahora en las diapositivas. Algunas recomendaciones de fácil aplicación son las siguientes. Migrar desde ya al formato 16:9 si no lo han hecho todavía, porque se ve mejor en pantallas que el tradicional 4:3 y esto es importante para cuando volvamos a las aulas, los proyectores modernos admiten este tamaño. Nota, a pesar de que lo estoy diciendo, esta presentación que están viendo está en formato 16:10, que es otro tamaño popular, sobre todo en monitores o en pantallas de laptops. Lo segundo es aprovechar las herramientas para compartir en línea y no solo enviar documentos. Esto es mejor porque es fácil de compartir con solo el link y además, y no menos importante, las personas que lo vean siempre verán la última versión. El primer tip de esta presentación es motivar a los estudiantes a que utilicen alguna de estas plataformas. Es casi un hecho que lo harán de nuevo como profesionales. Es una buena forma de que los estudiantes cultiven su habilidad de síntesis y de la presentación visual de los resultados de su trabajo y al mismo tiempo los presenten en plataformas modernas. Motivar, como dije aquí, por supuesto, puede significar requerir de parte de ustedes, profesores, para algún trabajo que se haga. Aquí hay varios ejemplos de los que pueden hacer presentaciones en línea. Por otro lado, les comento mi caso. Yo he hecho diapositivas en látex que tiene ecuaciones y figuras muy bonitas, a un cierto costo para la vida, porque látex, los que lo usan lo saben, que se ama y se odia al mismo tiempo. Este ejemplo acá tiene formato 16:9 y se puede ver bien como un PDF en celular. En una pantalla pequeña celular se aprecia bien toda la información que tiene. En la descripción del video van a encontrar el link, por cierto, con una plantilla de estas presentaciones. El segundo tip es crear documentos PDF, que ya discutimos que tienen la característica de ser estáticos, pero con un formato ajustado a celulares o e-readers, como en el ejemplo que hicimos antes en Pages, por cierto. Les voy a mostrar ahora alternativas con látex que permiten definir clases con formatos que renderizan el contenido de un tamaño distinto según se especifique, y esto nos va a permitir ir y venir, por decirlo así, entre uno o varios tamaños de documentos a partir de la definición apropiada. Esta es la plantilla de Proyecto Eléctrico, un curso de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, donde se ve un diseño de impresión, ¿de acuerdo? Un diseño de impresión, tamaño carta, con las formalidades del caso, la portada, los profesores lectores, los profesores guías, resumen y tal, que esto es un trabajo que tiene la forma aproximadamente
de un trabajo final de graduación, pero es en realidad a nivel de bachillerato. Sin embargo, tiene una opción aquí, tiene una clase que se llama Proyecto Eléctrico, y una de las opciones es final, donde ya se muestra toda la información, ya no es un borrador ni nada, pero tiene una opción que se llama ebook. Esa función ebook es en parte una herencia de una clase de látex que se llama Memoir o Memoir o Memoir, como se pronuncia, que lo adapta a un tamaño que es muy apto para ver en lectores digitales. Vean cómo está compilándolo y ahora vean cómo cambió toda la estructura. Vean que ahora está muy ajustado a los márgenes, cambió el tamaño de la hoja y todo cabe ahí. Ya vean cómo todo cabe dentro de eso. Claro, no es trivial, hay que hacerle ajustes, algunos ajustes importantes, pero por lo menos sí podemos ver que queda todo ahí puesto. A veces se sale un poquito y yo que sé, hay que hacer ajustes finos ya después de que se hace la transformación, pero vean cómo la nomenclatura, toda la cuestión, y ya vienen los capítulos. Y esto leído en un Kindle, por ejemplo, en un Nook o en un Kobo, son bastante más cómodos de leer, sobre todo en un lector de estos digitales. También, si lo quieren leer en una computadora, realmente puede ser, bueno, aquí esto no se ve tan bien, pero puede ser mucho más fácil de leer. ¿De acuerdo? El segundo caso es las presentaciones de clase. Estas que les estoy mostrando acá son como las que vimos antes de PDF LaTeX. Ahora, en vez de presentar, que esta clase de presentación, ya no es Beamer, ¿verdad? Beamer es la librería, no sé si es una librería, el formato de LaTeX para hacer diapositivas. En vez de presentar, vamos a poner la opción que fue generada en una clase hecha pues a la medida, que se llama móvil. Aquí estamos viendo cómo se veía antes, ¿verdad? Y ahora vamos a ver cómo se transforma. Ven cómo se transformó. Se transformó a un formato 9:16 que se ve bien, voy a hacerlo por acá, que se ve bien en pantallas. De hecho, eso es como justamente el tamaño de una pantalla. Ya yo lo he probado en celular y la lectura es mucho, mucho más sencilla. Con eso, sí. Y eso porque ya es una presentación y la presentación tiene poca información por diapositiva, que eso es clave. Eso es clave. La naturaleza de las diapositivas de presentación facilitan la transición a este nuevo esquema. Ahora, el lenguaje de marcado es un paradigma diferente cuyas ventajas y posibilidades vamos a repasar aquí. Una descripción estructural provee un diseño flexible que se adapta mejor a soportes digitales. LaTeX, por ejemplo, es un lenguaje de marcado para los que lo conocen porque especifica cuando algún texto es, por ejemplo, el título de sección o una cita textual, entre muchas otras opciones que tiene de formato. Pero incluye también a la familia XML, que viene de Extensible Markup Language, entre las cuales están el más popular por mucho de todos, que es HTML, Markdown, que es como un sabor de HTML, una especie de sintaxis simplificada, pero también EPUB, de los libros, publicaciones electrónicas, son XML. A la izquierda está un ejemplo de HTML donde H1 describe un título o header de nivel 1, P un párrafo y UL una lista no enumerada. HTML es el lenguaje de la web, renderizado por cualquier navegador y de ahí su versatilidad. Voy a poner énfasis en Markdown, que es una sintaxis simplificada que permite dar formato a un texto y luego quizá convertir a HTML y otros formatos. Observamos aquí que el contenido de la izquierda sería renderizado por un navegador u otro programa como el contenido de la derecha, incluyendo la letra cursiva, listas, jerarquía de títulos, etc. El tercer tip que voy a proponer es utilizar uno de los muchos editores gratuitos de Markdown que existen para generar documentos que luego se pueden exportar en varios otros formatos, aunque principalmente HTML, con la ventaja de que HTML es portable, dado que es un archivo de texto plano. Los estudiantes podrían presentar archivos HTML con su trabajo y se pueden visualizar en cualquier navegador. Este es un ejemplo de edición en StackEdit donde tenemos lado a lado el texto fuente a la izquierda y el texto renderizado a la derecha. Es muy amigable y tiene herramientas adicionales tales como tablas de contenidos y ecuaciones
en LaTeX. Aquí, por ejemplo, vemos que en el formato de Markdown un símbolo numeral es un título de nivel 1, dos símbolos numerales es un título de nivel 2, y vean como tanto aquí en la parte de edición del contenido como en la renderización tiene un formato distinto. Para hacer una lista basta con poner un asterisco y todo lo va a poner acá. Si se quiere hacer numerado, si se pudiera hacer numerado sería como 1 punto, y entonces ven como ya cambia. Pongo 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, y ven como ya lo convirtió en una lista numerada. Incluso no tengo que numerarlos yo necesariamente, yo puedo poner 1, 2, puedo poner cualquier orden que realmente vean como a la derecha siempre renderiza el orden correcto de la numeración. Tiene cosas como esta, que es un block quote que se llama en LaTeX, que es una cita textual en bloque. Y además podemos poner imágenes, podemos poner, en este caso ven aquí Aristóteles y dirige a la página de Wikipedia de Aristóteles, o sea, podemos poner un hipervínculo, y desde luego podemos hacer negrita, aquí vemos esto que es cursiva, podemos poner, por ejemplo, piezas de código. Vamos a poner esto, el código mágico. Vamos a decir, sea la solución, sea la solución de la ecuación, y vamos a poner una ecuación en LaTeX. Afortunadamente podemos poner fórmulas en LaTeX, que son la mejor forma de hacerlo. Vamos a poner esta ecuación por acá. Ven cómo está renderizada ahí de una vez. Esa es ni más ni menos que la fórmula general. Y vamos a decir que, y además podemos poner ecuaciones en línea, n igual 4, además sea n igual 4. A continuación vamos a imprimir los números hasta n. Bueno, esto n es una variable, y vean qué interesante, aquí podemos poner una pieza de código en Python. Le especificamos que es Python ahí, y nos va a hacer un resaltado de sintaxis acorde con Python. Entonces, por ejemplo, for i in range n print i. Entonces vean cómo puso al lado derecho un código donde es una letra monoespacio, que es la que usualmente se utiliza para programar, y hizo un resultado de sintaxis de acuerdo con Python. ¿De acuerdo? Estas son una de las posibilidades que ofrece StackEdit, y se los recomiendo para edición rápida. Luego de aquí podemos exportarlo, ¿ok? Podemos exportarlo como documento HTML, y nos genera un solo documento con el cual podemos ya enviarlo, verlo en el celular, el celular lo renderiza de una vez, ¿de acuerdo? Cualquier WhatsApp, Telegram, lo renderizan de una vez, y lo renderizan bonito. Cuarto tip, ya que nos familiarizamos con Markdown y además nos gusta ahora, podemos usarlo en otras plataformas, por ejemplo en GitHub, en el caso de que se utilice GitHub como repositorio de tareas programadas. Los estudiantes podrían presentar el enlace a su página de GitHub, donde tienen tanto el código como los resultados de su trabajo bien documentado con imágenes y demás, utilizando Markdown. Este es un documento que yo edité de introducción a Git, lo edité en StackEdit y luego lo migré a GitHub, a Gist en particular, que es una forma en la que yo puedo enviar fragmentos de código desde GitHub. Aquí no necesariamente, aquí como está. Markdown, según algunos, se va a convertir en el formato de facto para este tipo de documentación. Podemos dar un salto ahora a otro sabor, otra variedad de formato de texto similar en su función a Markdown. Wikitext es utilizado por Wikipedia para la edición de sus artículos. Junto con Markdown, comparte la virtud de utilizar la sintaxis simplificada para describir elementos HTML como títulos, listas, cursiva, etc. Y en este caso, la renderización a la derecha es idéntica al ejemplo de Markdown. Sin embargo, observemos que a la izquierda tiene un formato distinto para definir cómo es, por ejemplo, un encabezado de orden 1 o un encabezado de orden 2. Esto me lleva al tip 5. Crear páginas tipo wiki en mediación virtual para presentar teoría o resultados. Esto viene, eso sí, acompañado de una nota. Actualmente, mediación virtual no es un buen renderizador de HTML y los resultados serán menos que óptimos. Es decir,
a pesar de que lo editamos en Stack Edit, por ejemplo, y nos quedó de una cierta forma y nos gusta cómo quedó, cuando lo llevemos a mediación virtual no será igual que haga la renderización. Pero sí es cierto que una posible actividad del curso es la edición individual o colectiva de los estudiantes de documentos que tendrán algunas opciones básicas de formato. Vemos aquí cómo se renderiza una aquí llamada Wikiprueba con elementos básicos de formato, pero lamentablemente no con ecuaciones. Mi recomendación es echarle un vistazo para aprovecharlo en alguna actividad de sus cursos respectivos, sobre todo si tienen que hacer alguna especie de resumen o una demostración de la comprensión de ciertos aspectos de la materia. Hablando de mediación virtual, el tip 6 es útil para saltar algunas de sus limitaciones de renderización a través de la incrustación de páginas o aplicaciones externas. ¿Cómo se hace? Se hace al agregar una página de mediación virtual, que es uno de sus tantos elementos, y con la inclusión de elementos de HTML como por ejemplo iframe o script o div. Ejemplos de páginas que lo hacen: GitHub, Replit, SoundCloud, Prezi o el mismo Slidebean en el que estoy haciendo la presentación en este momento. En la descripción del video podrán encontrar una lista más amplia de aplicaciones que permiten incrustar aplicaciones. ¿Cómo se hace entonces? Primero, crear la página. Cada vez que vamos a una sección tenemos la opción de decir agregar elemento y tenemos todas estas cosas de acá: tareas, videocomunicación, wiki, archivo, carpeta, libro, y ahí está la opción página, que es una opción que tenemos que explotar realmente. Una vez ahí, hay que cambiar el editor de contenido a HTML y ahí agregar el código que provee cada página para incrustar sus aplicaciones. En este caso lo que tengo es un iframe, ven ahí como el simbolito menor que, y luego iframe de Replit, con un proyecto desde mi usuario en esa aplicación, un proyecto que yo edité y de hecho fue el que utilizamos en la sesión anterior de interactividad. Vean lo que queda. Al mostrarlo, observamos la aplicación de Replit directamente en mediación virtual, que puede ser muy útil para una práctica programada, recordando que Replit, para los que no lo saben, es un ambiente de desarrollo integrado de programación en la nube. Entonces ahí mismo, como ven en esta página, los estudiantes podrían editar el código, porque es interactivo, editar el código, correrlo, ver los resultados y tal. Cambiamos de formato ya para hablarles por último de las publicaciones electrónicas. Lo esencial es que las aplicaciones que muestran estos archivos son mucho más cómodas de leer y fáciles de anotar que un lector de PDF. Eso es un hecho. Por supuesto, se pueden leer en un e-reader también, que es un dispositivo especial como el Kindle, que son cómodos para la vista, portables y con una larga duración de batería. Además, y no es poca cosa, varias de las bases de datos accesibles por la UCR, como Springer Link, ofrecen descargas de archivos EPUB, uno de los varios formatos disponibles. En este ejemplo vemos un archivo EPUB desplegado en Apple Books en una pantalla de computadora. Es casi seguramente más agradable de leer que un PDF en pantalla. Luego vemos esa misma publicación, pero en la aplicación Apple Books de iPhone, aunque con distintos ajustes de color y tipografía. El punto más importante es que para cada pantalla se ajusta para comodidad del lector. ¿Cómo hiciéramos uno de estos? El tip 7 es utilizar las herramientas de ofimática que tanto hemos criticado aquí mismo para exportar el documento en otro formato. Primer paso: crear un documento, pero no cualquier documento, sino que tiene que estar muy bien ordenado. Tiene que respetar jerarquías, estructuras, referencias, etc. Eso es tan importante que si todavía hay vacíos en el manejo integral de Word o Docs o Pages o Writer o cualquiera de estos, vale más ponernos al día antes de intentar este documento. Segundo paso: todos, excepto Word, de forma nativa exportan a EPUB y van a heredar la estructura con que se diseñó, incluyendo las imágenes, título 1, título 2, subtítulos, pies de página, pies de las anotaciones. Todo eso lo va a heredar, con la diferencia de que ahora se va a poder visualizar en otro espacio diferente. Veamos este ejemplo de Google Docs a partir de un documento que trata de seguir unas convenciones de estructura usuales, de título 1, título 2 y párrafos y todo lo demás. Aquí sería irnos a archivo, descargar, y ahí ven que está la opción publicación EPUB. Ven qué bonito, como también tiene la opción directamente PDF o de HTML, que serían como los más prácticos, los más útiles.
Luego de eso, este archivo lo podemos abrir en muchas aplicaciones gratuitas disponibles para computadora o tablet o teléfono móvil. Aquí, por ejemplo, se muestra en la computadora con la tipografía y tamaño y color de mi preferencia. Si no es lo mismo que un PDF. Eso no es lo mismo que un PDF porque el texto se adapta dinámicamente, que fue lo que advertimos al principio. Es necesario mencionar que Calibre es un programa de gestión integral de publicaciones electrónicas que nos va a dar muchas más opciones, incluyendo edición de metadatos como el autor o el género, o ponerle imágenes de portada, etc. Y maneja virtualmente todos los formatos y también los dispositivos de lectura disponibles. Así luce la pantalla de conversión de formatos, en donde voy a pasar de EPUB, el archivo recién creado en Google Docs, a Mobi, porque resulta que el bandido de Amazon Kindle no acepta EPUB, a pesar de que sea tan evidente que es un formato abierto que todos utilizan. Aquí también le puedo editar información del material, como mi nombre de autor o la imagen de portada. Luego de la conversión, aquí veo el mismo documento, pero en la aplicación de Kindle para celular, donde le hice comentarios, resaltado de líneas, marcadores, le cambié el color de fondo, aumenté el tamaño de la letra y todas esas ventajas que hemos citado de este tipo de aplicaciones. Para terminar, solo voy a mencionar otras alternativas disponibles en la presentación de información de parte de estudiantes y docentes también. Cuando hay tareas programadas, es buena práctica o realmente obligatorio comentar y documentar apropiadamente lo que se hace en el código. Existen formas de crear automáticamente, con el cuidado respectivo, documentos en múltiples formatos como HTML, PDF o publicaciones electrónicas a partir del código fuente. Por ejemplo, en Python, un código que sigue las convenciones de los docstrings, que son estos comentarios que se ven aquí en el documento, y luego utilizando herramientas como Sphinx, se puede crear páginas web HTML. Esta es un ejemplo de documentación generada de esta forma. Cuando está conectada con el repositorio del código, por ejemplo en GitHub, entonces esta documentación está siempre actualizada. Y bueno, además, como ven, se ve muy, muy bonita. Este es otro ejemplo más típico con el formato usual de readthedocs.org, que es una organización que provee alojamiento gratuito en la web para documentación de software. Finalmente, una opción que quizá no ha despegado del todo en popularidad, pero que llegó con promesas importantes, son los documentos computables, entre comillas, o CDF, de Wolfram, de los creadores de matemática. La idea es componer documentos que de otra forma lucirían como un PDF, pero que permiten interactuar con las simulaciones que están ahí adentro, cambiando parámetros y viendo los resultados inmediatamente. Más recientemente, los Wolfram Notebooks se asemejan a los documentos Jupyter que mencionamos en la sesión de interactividad, que permiten ejecutar código de forma interactiva. Jupyter, por cierto, y Wolfram Notebooks serían per se formas interesantes de mostrar los resultados y el código utilizado en un solo documento. Y es de hecho una de las formas en que los estudiantes, si tienen una tarea programada, pueden presentar sus resultados y ahí pueden poner imágenes, ecuaciones, editarlo con Markdown y toda la cuestión. Esto es todo para este video. Esta es mi información de contacto por si tienen alguna duda y espero que entre todos sigamos descubriendo nuevas herramientas y adquiriendo experiencia con ellas para que sean útiles en el espacio académico y profesional para los estudiantes y por supuesto para nosotros mismos. Muchas gracias.